Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo, feliz tercer domingo de Pascua, en el que leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Es una parte de lo que Lucas cuenta de lo que sucedió el día de Pascua. Había contado la visita de las mujeres a la tumba en la mañana, el anuncio de la resurrección, la visita de Pedro a la misma tumba y su perplejidad, la aparición a los 2 discípulos de Emaús y hoy la aparición a los 11 apóstoles la misma noche en el cenáculo. El Evangelio comienza diciendo que cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, dice, se presentó Jesús en medio de ellos. Pensemos en cuántos acontecimientos dramáticos han vivido estos pobres hombres en 3 días. La última cena, el jueves, el arresto en Getsemaní, la fuga de todos los discípulos, excepto Juan, la negación de Pedro, el juicio infamante como hereje y blasfemo, la muerte en cruz en las puertas de la ciudad, el suicidio de uno de sus amigos, Judas, y el grupo de los 12 se ha convertido en 11 por el abandono y la muerte de este. Pues en ese contexto es en el que llega de una manera desconcertante, inesperada, la resurrección. Y Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Que no es solo el saludo habitual de los judíos, shalom, paz. Podemos pensar que ese saludo tradicional esa noche tenía una significación particular, porque estaban ante la desesperación y Jesús viene a decirles, no tengan miedo, estén en paz. Antes de su muerte, el Jueves Santo, según San Juan, Jesús había prometido que encontrarían su paz después de un tiempo de una perturbación dolorosa. Dijo, yo les dejo la paz, les doy mi paz. Ustedes van a ser dispersados, cada uno por su sitio, y me dejarán solo. Y yo les he dicho esto para que ustedes tengan paz. Estén seguros, yo he vencido al mundo. Pues hoy, en la noche de Pascua, en este momento, la promesa se está cumpliendo. Y ellos, desconcertados y llenos de temor, dice el Evangelio, creían ver un fantasma. Los 11 discípulos, como todos los demás discípulos en los demás relatos, comienzan por tener miedo, por dudar. Lucas insiste mucho para decirnos que fue necesario que Jesús les abriera la inteligencia, porque no comprendían nada, porque no es suficiente ver, hay que abrirse al misterio. Pero Jesús les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. En el relato paralelo de Juan, Jesús había mostrado las manos y el costado. Aquí Lucas habla de las manos y los pies. Sabemos la importancia del costado abierto para San Juan, que es el símbolo del manantial de agua que nace del templo nuevo, según la profecía de Ezequiel. Pero lo esencial del relato es común. Se trata de mostrarles que es el mismo Jesús. El crucificado es el mismo que está resucitado. Para estos semitas, que no habían oído hablar de Platón y de lo que dice después Descartes, de la separación del alma y del cuerpo, si Jesús estaba vivo, no podía ser sino con toda su persona. Jesús quiere asegurarles que no es un fantasma, y para esto es necesario que tenga un cuerpo. Es decir, la resurrección no puede reducirse a una simple inmortalidad del alma. No, por eso hay todos estos detalles. Tóquenme, miren mis manos y mis pies, tienen algo que darme de comer. Pero no nos hagamos ilusiones tampoco. Hay que ir más allá de la materialidad de las palabras para comprender el sentido profundo de la resurrección. Y San Pablo, con mucha verdad, dirá también que el Señor es espíritu y hablará de un cuerpo resucitado como de un cuerpo espiritual. Pero como los discípulos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer.
delante de ellos. Esta alusión a una comida nos suena a lo mismo que ocurrió en Emaús. Y Pedro dirá después: nosotros hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. No hay nada en este relato de Lucas explícitamente que hable de la Eucaristía, pero el ambiente es el ambiente de esas comidas sagradas en las cuales los discípulos van a descubrir una nueva presencia del resucitado, y eso será la Eucaristía. Y después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes. Es decir, la resurrección no podemos verla como un fenómeno aislado, como un acto mágico. Jesús insiste para que se comprenda, para que se aplique la inteligencia a este hecho. Y el primer camino de comprensión que sugiere es recordar. Jesús había anunciado su muerte y su resurrección. Él desea que nosotros hagamos una continuidad entre el Jesús antes de Pascua y el Jesús después de la Pascua. El Jesús histórico y el Jesús, digamos, transhistórico. El Jesús concreto y el Cristo de la fe. Y notemos que la expresión de Jesús es muy curiosa. Cuando yo estaba con ustedes, el verbo está en pasado. Pero Jesús, si tú estás en este momento con nosotros, hubieran podido decirle los discípulos: sí, pero no está ya de la misma manera. Es el mismo, pero no es la misma manera. Esto es siempre un misterio para la fe. Es necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y uno dice: ¿pero cuáles Escrituras? Pues todo el conjunto del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos. Jesús conocía muy bien la Biblia, la había leído, releído por su cuenta ciertos pasajes que él había aplicado a su propio destino y había dicho: las Escrituras hablan de mí. Por lo cual, relean la Biblia, relean la palabra de Dios y ustedes verán. Y verán que el Señor nos va haciendo como un curso de exégesis, de interpretación bíblica. Y de hecho, la palabra de Dios se nos expone 3 veces los domingos cuando vamos a misa, 2 veces cuando vamos un día de diario. El Señor nos habla. Tenemos que estar atentos para entender qué es lo que el Señor quiere decirnos. Y tendríamos que tener todos los cristianos hambre de esta palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos a no llegar a la misa después de que se ha proclamado la palabra de Dios, como hay gente que dice: basta que lleguemos al ofertorio. Y concluyó diciendo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al 3er día. ¿Cuánto nos hubiera gustado estar allí cuando Jesús en persona iba comentando los textos de Isaías, los salmos, etc.? En los Hechos de los Apóstoles aparecen varios textos del Antiguo Testamento interpretando la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Porque todo el Antiguo Testamento estaba orientado hacia Jesús. Todo el designio de Dios, todo lo que se preparaba, subía hacia este cumplimiento, el sacrificio glorioso de Jesús por amor salvador. Y los poemas del siervo de Yahvé y muchos salmos mostraban que el sufrimiento del justo no era inútil, que tenía una gran fecundidad, que había que pasar por el sufrimiento a la acción de gracias y a la proclamación de las maravillas de Dios a todos los pueblos. Y la misión estaba ya presente en esos textos. Los sufrimientos del Mesías, su resurrección y la conversión. En su nombre habían de predicarlas a todas las naciones. Esta es la preocupación misionera que llenaba el corazón de Jesús. Él veía con anticipación los millones y millones de hombres y de mujeres que le seguirían y que le amarían. Veía los millones y millones de pecadores que serían bañados en el baño del perdón de los pecados, bañados en la misericordia del amor de Dios, bautizados en el Espíritu Santo que perdona y que da la vida. Dios es amor. Y nosotros encontramos aquí lo mismo que San Juan nos había dicho el domingo pasado cuando Jesús sopló para darles la capacidad de perdonar los pecados. Y nosotros acogemos este mensaje de resurrección. Porque, ¿de qué sirve la resurrección? Podríamos decir.
pues para proclamar un cambio, una conversión, una metanoia en griego se dice. Cambien de vida, resuciten, vivan, pero vivan de verdad. La resurrección es un dinamismo de vida que nos pone en movimiento. Pues había que predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados, y ustedes son testigos de esto. Esta es la misión de la Iglesia, que comienza en la resurrección, el dinamismo de la Pascua, con Jesús vivo entre sus discípulos que son testigos ahora. A partir de este momento y a partir de ese lugar, Jerusalén, ese lugar único, donde se hizo un agujero en la tierra para plantar la cruz y que desde entonces se convirtió como en el eje del mundo. Esta ciudad única en la que nuestro pobre planeta, en lugar de ser una inmensa necrópolis donde se entierran a los muertos, se convierte en el lugar de una tumba vacía de la vida que triunfa. Pidamos al Señor que nos dé esta fuerza que viene de lo alto para ser testigos suyos. Que venga el Espíritu Santo y nos haga testigos de todo lo que hemos visto y oído en el encuentro con el Señor. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.